Bueno, hoy es 4 de julio del 2017. Eh, Vamos a estudiar Primera de Corintios, capítulo 16, y vamos a empezar con el verso 1. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Vemos que este es un capítulo que habla mucho sobre la correcta administración económica dentro de la iglesia. Es un capítulo que nos habla o apunta hacia la integridad, honestidad, justicia, rectitud en el tema de los bienes económicos. El Señor Jesucristo habló mucho de esto. El Señor Jesucristo enseñó que el que no es fiel en lo poco, en lo mucho no va a poder ser fiel. Y nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. No se puede amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Entonces, vemos que hoy en día las iglesias están llenas de gente infiel en cuestión económica. No solo que no den su ofrenda y diezmo como debe ser, sino que eh, en su administración del dinero a veces hay robo, no hacen las cosas como se debe con integridad, y esto puede acarrear maldición e incluso condenación a su vida. Pero vemos aquí cómo Pablo habla de la ofrenda para los santos. Esta era una ofrenda dirigida, eh, tengo entendido, a Jerusalén porque pasó una gran hambre. Hubo un profeta en el libro de Hechos que creo que se llamaba Ágabo, que mencionó de parte del Espíritu Santo que habría una gran hambre, y así sucedió. Y nada más enfatizo que Ágabo era un profeta en el Nuevo Testamento, en el Pacto de la Gracia. Sabemos que en Efesios 4:11 muestra que hay profetas, evangelistas, eh, pastores, maestros. eh, bueno, son 5 ministerios. Efesios 4:11, y vemos que la profecía es uno de ellos, el profeta. Entonces, eh, esto se cumplió, ¿no? Pero para no desviarme del tema, vemos aquí que Pablo les dice, hagan igual que en Galacia, de la carta de los Gálatas. Galacia era el lugar donde se encontraba esa iglesia. Eh, entonces vemos que Pablo el apóstol mostraba las indicaciones a la iglesia y eran las mismas para todos. Y hablando de las ofrendas, vamos a estudiar cuáles eran esas ordenanzas o cómo Pablo lo mandaba que se hiciera, porque obviamente también va a ser aplicable a nosotros, ¿no? Necesitamos entender esto. El verso 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Bueno, fíjense, dice, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Dice, ponga aparte algo, según haya prosperado. Hay mucha gente enemiga de la doctrina del diezmo, no creen en el diezmo. Bueno, nosotros tenemos bases bíblicas para afirmar por qué el diezmo es vigente. Muchos dicen, es que el diezmo era de la ley y nosotros estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Bueno, déjenme decirles que el diezmo no es de la ley. Abraham diezmó y Abraham no conoció los 613 mitzvot de Moshe, los 613 mandamientos de Moisés. Eso vino 400 y cacho años después de Abraham. ¿Por qué Abraham diezmó? Bueno, porque el diezmo es anterior a la ley. Sí se menciona en la ley, pero es anterior a la ley. Dice la escritura que debemos seguir las pisadas de Abraham, el padre de la fe. Y parte de esas pisadas es el diezmo. Abraham, Isaac y Jacob diezmaron. Y ellos nunca conocieron los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Pues los 10 mandamientos son, guarda el Shabbat, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, etcétera. Y tanto los morales como los rituales escritos ellos no los conocían, pero sí los tenían en la tabla de su corazón. Ahora, eh, esta es una evidencia cuando vemos en el pasaje, cuando Abraham le da los diezmos de la victoria de la batalla, eh, a Melquisedec, rey de Salem, le da parte del diezmo, ¿no? Perdón, le da el diezmo completo, pero lo obtuvo de esta victoria. Entonces, ese es uno.
La otra evidencia bíblica neotestamentaria del diezmo es este verso. Fíjense, lo repito, dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo. Bueno, este verso es según haya prosperado. Eso es el diezmo. Si tú ganas 100 pesos, ¿cuánto es el 10%? 10. Si tú ganas 10 pesos, ¿cuánto es el 10%? 1, más la ofrenda, ¿no? Entonces, es imposible que esto no se refiera al diezmo, porque la frase según haya prosperado es obvio que apunta hacia el diezmo. Es obvio. El diezmo es según hayas prosperado. Entonces, imagínense que un cristiano en este tiempo, en Corinto, lee esta indicación de Pablo y dice, bueno, yo gané esta semana 1000 pesos. O puede ser más o puede ser menos. ¿Qué es esa frase según haya prosperado? Bueno, obviamente debió de haber surgido esta duda en los de Corinto. ¿Cuánto es según haya prosperado? Bueno, puedes revisar en la Biblia que la ley habla del diezmo y según lo que hayas prosperado es mínimo 10%. Yo estoy seguro que los corintios usaron la referencia del diezmo para interpretar qué significa conforme hayas prosperado. Yo veo en este pasaje, en este verso, 1 Corintios 16:2, un verso indiscutible en el cual estamos viendo una evidencia de diezmo en el Nuevo Testamento, aunque no se llama así. Pero el según hayas prosperado, eso es diezmar. Entonces una persona puede decir, yo doy según haya prosperado, doy un 5%. Bueno, ¿no es avaricia eso? Yo veo el mínimo, el 10% como un seguro anticodicia, antiavaricia y que tú no dependas y confíes en las riquezas, sino que confíes en Dios. Jesús dijo que no confiemos en las riquezas, porque los ricos lo hacen. Y dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, el diezmo es un seguro contra esto. Ahora, ¿a quién se da el diezmo? Bueno, y la ofrenda. Sabemos que ese dinero no nos pertenece. No nos pertenece. Yo tengo algo muy sano en la iglesia. Yo les digo a la gente, bueno, el diezmo no es tuyo. Si tú no lo das, estás robándole a Dios. Llámele como le llames, estás robando. Si no lo quieres dar en la iglesia, ese dinero lo tienes que usar para las cosas del reino de Dios. Compra Biblias y regálalas. Apoya una casa hogar cristiana. Apoya ministerios que ayudan a los cristianos perseguidos en alguna parte del mundo. No lo sé. Pero el diezmo no es tuyo. Si te lo quedas, estás robando. Mucha gente ya no confía en los pastores. No confía en los pastores porque muchos sí han defraudado, han sido ladrones, hijos del diablo, que han hecho y deshecho. Y sí, pero por culpa de ellos no lo van a pagar todos. Para construir iglesias, para levantar radios cristianas, para hacer campañas de evangelismo en estadios, se necesita dinero. Para hacer una campaña grande de evangelismo en un estadio, pagar la luz, pagar la renta del lugar, la gasolina, no sé, se requiere de dinero, se requiere más o menos, a veces hasta cientos de miles de pesos. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero para predicar el evangelio, para llevar el reino de Dios? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario y que el que predica el evangelio puede vivir del evangelio. Ha habido muchos abusadores, lo sabemos. Ha habido mucha gente que ha abusado de su derecho en el evangelio. Pablo hacía lo más sano. Él trabajaba también. Hubo algunas veces que sí vivió del ministerio, pero Pablo trabajaba con sus manos. Entonces, es bíblico, 100% bíblico, neotestamentario, la cuestión de que sí hay diezmo en el Nuevo Testamento y la iglesia lo debe administrar, pero con justicia, con rectitud, con honestidad, integridad, sinceridad, porque esto es delante de Dios, no solo delante de los hombres, también es delante de Dios. Y bueno, entonces tú dices, bueno, yo quiero diezmar, yo quiero ofrendar, según haya prosperado. ¿Qué es según haya prosperado? Bueno, el diezmo también es según hayas prosperado. Y no vaya a ser que el diezmo sí sea neotestamentario y yo por negligencia caiga en la trampa de los enemigos antidoctrina de diezmo y diga, no, el diezmo era para antes, ya no es vigente. No hay mención del diezmo en el Nuevo Testamento. Bueno, aquí yo veo una mención importante y digas, no, no lo voy a dar. ¿Y qué tal si le estás robando a Dios? Eso es muy peligroso, bastante peligroso. Es más sabio si darlo.
es más sabio sí darlo. Entonces, según hayas prosperado, mínimo 10%, apártalo para Dios, no confías en los pastores, bueno, compra Biblias, regálalas, compra volantes que vengan versículos de la Biblia o tratados, como les dicen. Los tratados chic están muy buenos, pueden comprar cajas, pedirlas por internet y repartirlas. Pero el diezmo no es tuyo, y si tú te lo quedas, estás robándole a Dios. Se requiere dinero para hacer avanzar el reino de Dios. Sí se requiere dinero. Entonces, incluso Pablo también lo requería. Bueno, dice, voy a repetir el verso 2 porque yo veo que es de suma importancia en este pasaje. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces debían de guardarlo para que cuando Pablo viniera no hubiera la necesidad de recogerlas. Dice, verso 3, cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Fíjense, dice, cuando haya llegado a los que yo designé por carta. Entonces, se designa a un grupo de la iglesia que va a administrar el dinero. Deben ser personas honestas, personas justas, santas, rectas. Imagínense que yo le dijera a alguien, oye, ¿sabes qué? Necesito por favor, hermano, que vayas y compres tantos sacos de frijol, tantos sacos de arroz, porque vamos a ir a hacer una campaña de evangelismo y vamos a repartir esa comida. Y ahí te va, unos 4,000 pesos, lo que te alcance, administralo. Entonces, la administración económica en la iglesia también viene en la Biblia. Y se requiere diligencia, sabiendo que las cosas se hacen delante de Dios, no delante del hombre. Y si la persona va y compra el frijol y el arroz para repartir a la gente humilde, a la gente pobre, porque es un ministerio que en la Biblia le llaman las mesas, y va y consulta precios de frijol y dice, ay, me voy a quedar con 200 pesos, al cabo yo fui a comprarlo. Ese tipo de situación en su mente se va a presentar cuando se presenten a juicio delante de Jesús. Entonces todo lo debemos hacer con integridad, con justicia. Tenemos que tener mucho cuidado el cristiano de no robar, de ser íntegros delante del Señor y saber que cada peso que pase por nuestras manos debe ser administrado con suma delicadeza, pues estamos sirviendo a Dios, no al ojo como el que quiere servir al hombre, sino de corazón como siervos de Dios. Y bueno, entonces estas personas designadas por Pablo iban a administrar el donativo. Y dice, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, porque en Jerusalén había una gran hambre, había hermanos muy humildes y este dinero lo mandaron para allá. Porque de los judíos procede la palabra de Dios, Jesucristo mismo es judío, y el evangelio de bendición fue a todas las iglesias gentiles. Entonces, si nosotros recibimos lo espiritual, también debemos dar lo material. Y las iglesias gentiles enviaron el donativo a Jerusalén porque de Israel salió el evangelio de las naciones. Jesús mismo lo enseñó cuando dijo que se predique el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces fue ese donativo para allá. Dice el verso 4, si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces había una plena confianza en estos hombres del manejo económico. Y esto se ha perdido. En la iglesia hay pocos hombres fieles, justos y santos que puedan manejar el dinero con honestidad sin tocar un peso. ¿Y saben por qué ya no hay casi personas así? Porque se ha perdido el temor a Dios. No se está predicando lo que se debe. Sin santidad nadie verá al Señor. Los ladrones no van a entrar al reino de Dios. No van a entrar, los van a echar al lago de fuego. Que es la muerte segunda. Primera de Corintios 6:9 muestra, los ladrones no heredarán el reino de Dios. Y Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela, porque es mejor que entrar con una mano al cielo y no con las dos ser arrojado al infierno, al fuego que no se apaga y al gusano que no muere. Sí, los ladrones van al infierno y después al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, este es un mensaje más que nada para invitarte a ti, hermano, que me escuchas, a estar con una intención del corazón de ser fiel, de ser justo, de ser recto, de ser administrado, y cada peso que Dios permite que pase por tus manos, tú seas fiel en esto, y no defraudes a Dios y a la iglesia. Bueno, verso 5 dice,
Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Bueno, vemos aquí una obra apostólica. El apóstol Pablo iba, visitaba iglesias, sabemos que él predicaba el evangelio, ponía ancianos, les imponía las manos. Entonces el apóstol estaba ocupado como para dedicarse a esto del dinero, designaba personas. Cuando la iglesia crece, la iglesia tiene que tener un buen orden, la iglesia tiene que trabajar en armonía. Entonces, vemos aquí cómo cada miembro de la iglesia tiene un rol y esto es sumamente importante. Eh, y cada parte del cuerpo debe hacer su rol sirviendo a Cristo. Entonces, eh, si Satanás puede engañarte, tentarte, para que te robes unos miles de pesos, pues eso es una tontería, que tu alma valga miles de pesos. Es una tontería, ponte a pensarlo. ¿Cuánto vale mi alma? La salvación eterna de mi alma. ¿1 millón de pesos? ¿2 millones de pesos? ¿100 millones de pesos? Es una tontería. Los millones de pesos no te van a sacar del infierno si te vas ahí. Entonces es mejor ser fiel por donde quiera que lo veas. Pero la gente ve lo temporal, ve lo de este mundo, ve ahorita, no ve hacia la eternidad. Pero cuando alguien ve hacia lo eterno, se da cuenta de las repercusiones eternas de sus hechos terrenales, pues busca la sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, esta predicación es para que tú digas, aun si Dios me da para administrar 1 peso, o si me da 100 millones de pesos, yo voy a ser íntegro, porque yo amo al Señor y Dios me pide que esta área sea recto. Entonces, esas cuestiones de pedir prestado cuando no es sumamente necesario, la Biblia dice no tengan deudas con nadie más que la deuda de amor. Esas personas que se endeudan y no pagan, están robando, y no esperen terminar en el cielo, van a terminar en el infierno si no se arrepienten. Los que se endeudan y no pagan es robar, y ningún ladrón heredará el reino de Dios. Otras personas que jinetean, ay, bueno, sí, yo sé que no diezmé este mes porque me lo gasté, bueno, al otro diezmo doble. Con Dios no se jinetea, Dios quiere obediencia. La obediencia no es negociable. Tenemos que, el área económica, ser íntegros, perfectos delante del Señor. Dios espera esto de nosotros. Porque si no puedes ser fiel con las ganancias injustas, ¿quién te dará lo verdadero? En el reino, ¿piensas recibir un reino eterno con Cristo si eres un ladrón? Si eres un injusto, un avaro, un codicioso. Todos deben de diezmar, hasta los pastores. Todos deben de diezmar. La Biblia enseña que había los diezmos del diezmo. Sí lo hay. Entonces, no te enfoques solamente en cuestión, pensando que yo solamente estoy hablando de diezmo y ofrenda. Estoy hablando de todo. El cristiano debe ser perfecto delante de Dios en cuestión de manejo, administración económica, a tal grado que la gente debe saber que los cristianos somos íntegros. Bueno, entonces verso 6 dice, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Verso 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Entonces Pablo iba y revisaba las iglesias, designaba gente para ejercer ciertos oficios, por así decirlo, dentro de la congregación. Pablo no podía estar todo el tiempo. Entonces, si había personas avaras, codiciosas, ladrones, que se quedaban con el dinero, ¿qué se hace ahí? ¿Qué hace una iglesia cuando alguien está desviándose del camino recto del Señor? Bueno, lo pueden expulsar del ministerio que tenía, pueden reunirlo en la iglesia para exhortarlo fuertemente y decirle que no se trata de nosotros, se trata de tu alma, para intentar rescatarlo, porque en realidad esa persona está engañada por Satanás y va en pos del diablo si está robando. Pero sí hay que enfrentarlo, pero tenemos que entender que cada miembro del cuerpo, cuando está provocando un daño, se lo está haciendo a él mismo más que a nadie. El que roba se está robando a sí mismo. ¿Por qué lo digo? Porque aparte de que se va a regresar en juicio a su vida,
no va a tener bendición, le va a ir mal, su economía va a ser un saco roto que va a tirar. Si roba, aparte va a terminar en el infierno si no se arrepiente. Entonces, es importante meditar en esta área. Bueno, verso 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Bueno, Pablo está diciendo, eh, yo puedo darme cuenta por el contexto que está diciendo, como de una forma indirecta, que él se tiene que dedicar al evangelismo, se tiene que dedicar a lo que el Señor llamó. Vemos en el libro de Hechos cómo los apóstoles perdían demasiado tiempo por dedicarse a las mesas, porque había una queja de las viudas de los griegos que eran desatendidos, y los apóstoles dijeron, no podemos nosotros descuidar el ministerio de la palabra y de la oración para dedicarnos a las mesas. Entonces designaron a 7, entre los cuales estaba Felipe y Esteban. Eh, Estos 7 encargados de las mesas debían, obviamente, administrar bienes económicos y hacerlo con rectitud, justicia. Entonces, cuando eligieron a los 7 para la administración de las mesas, eligieron a personas llenas del Espíritu con buen testimonio. Entonces, una persona cuando va a dar el diezmo o la ofrenda debe de pensar, bueno, este pastor, este predicador, donde yo me congrego y yo considero que pertenezco a esta casa, que aquí me estoy alimentando espiritualmente, esta persona es justa, es íntegra, es honesta, es recta, merece que yo le dé el diezmo y la ofrenda porque es buen administrador, porque esa es la palabra, administrador. Porque cuando entra diezmo y ofrenda a la iglesia lo recibe todo y debe de designar esto para sueldos, esto para el mantenimiento de la iglesia, esto para viudas, esto para las mesas, esto para una casa hogar, para si tiene, esto para evangelismo, y designan porcentajes, ¿no? Y para eso se requiere ser fiel delante del Señor. Entonces Pablo aquí nos muestra en el verso 8 que se le abrió una puerta grande, o sea que su primer tarea no era andar administrando cuestiones económicas, era predicar el evangelio, porque le era impuesta necesidad y a nosotros también. Y muchos son los adversarios, entonces tenía ya problemas Pablo como para andar estando preocupándose también por lo del dinero. Entonces somos un cuerpo y debemos entenderlo. Verso 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces, aquí Pablo yo veo que defiende a Timoteo y les dice que esté con tranquilidad. Porque vemos que en la carta de Timoteo, Pablo le escribe y le dice, nadie te tenga en poco por tu juventud, sino sé ejemplo en amor, en doctrina, en pureza, en fe, etcétera, etcétera, en conocimiento. Entonces, Pablo aquí les advierte a ellos que no lo menosprecien, y a Timoteo también le dice, Timoteíto, no te dejes intimidar. Entonces muestra que Timoteo, a pesar de su corta edad, también él era un siervo del Señor. Dice, verso 11, por tanto, nadie le tenga en poco. ¿Qué es tenerlo en poco? Bueno, ay, es joven, y menospreciarlo. Es algo muy interesante cómo en este último tiempo Dios ha decidido usar a gente joven para humillar a gente grande. Yo me he dado cuenta que con muchos pastores que yo he hablado, porque yo soy joven, al momento de preguntarles, por ejemplo, sobre el libro de Apocalipsis, no saben casi nada de ese libro, son ignorantes. Pero hay gente joven, predicadores jóvenes, que este libro lo conocen a la perfección en revelación y tienen un muy buen entendimiento de la palabra de Dios. Entonces vemos que Dios puede usar a los jóvenes, a los chiquitos o a los grandes. No debemos menospreciar ni tener en poco. Y dice aquí, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Necesitaba esta exhortación la iglesia, entender lo que Jesús dijo, que el mayor en el reino de los cielos es como un niño. El más grande es el más chiquito. Jesús dijo, el más grande es como el que quiera ser el grande, hágase como el más joven. Entonces, en la iglesia de la Odisea, la iglesia moderna en la que vivimos actualmente, hay la tendencia del menosprecio, hay la tendencia de ver en poco a la gente, y no es así. El Señor Jesucristo no quiere esto. Todo lo que tenemos no es porque lo hayamos logrado
o hayamos madurado o hayamos tenido muchos años. Es por la gracia de Dios. Entonces es importante este punto. Verso 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Bueno, ¿quién es este Apolos? Del que está hablando Pablo, que le rogó que fuera con los de Corinto, pero por el momento no quiso ir, sino más tarde. Recordamos que Apolos era un predicador muy elocuente, que era muy útil en el Evangelio. Para la predicación del Evangelio en las iglesias era muy útil. Pero un día Priscila y Aquila lo escucharon y vieron su doctrina y le dijeron: hey, Apolos, ven para acá. Y dice que lo instruyeron más rectamente en el camino del Señor. Solamente conocía el bautismo de Juan, pero no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Entonces lo instruyeron más rectamente en el camino del Señor, y Apolos con humildad recibió esta exhortación. Entonces vemos aquí que hay personas que pueden estar un poco equivocadas doctrinalmente, y en este caso pues era por desconocimiento e ignorancia. No conocía el bautismo del Espíritu Santo, que es diferente del de agua, porque Juan Bautista dijo: yo bautizo con agua, pero él, hablando de Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Es diferente. Entonces aquí lo corrigieron. Había muchos obreros, unos hacían una cosa, otros hacían otra. Vemos más que nada una radiografía de la Iglesia Apostólica y vemos que hay un buen orden, vemos que hay dirección sabia, vemos que cada miembro sirve a Cristo en algo específico. Y yo te puedo decir, que tú que me escuchas, que el servir a Cristo es algo hermoso, el servir a Cristo es algo precioso. Cuando tú estás ya caminando con Jesús, estás sirviendo al Señor en una iglesia, en algo, qué gozo es, qué gozo es. Así limpies sillas, así laves baños, pero si lo estás haciendo para Dios, produce un gozo tremendo. Una persona que no sirve a Cristo no conoce de lo que estoy hablando. Servir a Cristo es voluntariamente. Bueno, yo voy a ayudar con los niños. Bueno, yo voy a ir a acompañar al pastor a predicar en la calle. Bueno, yo voy a ir a acompañar al pastor a los hospitales. Bueno, yo voy a ir a hacer tal o cual cosa para Dios. Eso produce un gozo interno precioso. Y yo te invito a ti que me escuchas, que tú busques tu lugar en la iglesia local y busques servir al Señor en algo, para que no seas un siervo inútil. Porque mucha gente está esperando que lo pongan a hacer algo para Dios, pero quizá eso nunca llegue. Tú eres el que te tienes que levantar y busca este ministerio, busca el otro, pero sirve a Dios en algo. Y tal vez lo primero que tú intentes no va a ser donde Dios te quiere, pero tú ora, busca a Dios y sirve a Cristo, y vas a encontrar tu lugar, y Dios te va a mostrar el propósito para ti. Hay gente que ya entendió que su propósito es en los hospitales, gente que entendió que su propósito es predicando en la calle, gente que entendió que su propósito es ayudando tal o cual cosa en la iglesia. Busca tu propósito, porque servir al Señor es algo hermoso, es algo precioso, y no hay cosa igual. Un creyente que solo se sienta en la banca y escucha pero no hace nada para Dios, no es igual a uno que sí sirve a Cristo. Busca servir al Señor Jesús en un ministerio bíblico. La alabanza, déjame decirte que no es eh, exactamente un servicio a Dios. Sí lo es, tocar es muy bonito, ministras a los hermanos, pero yo te invito a que si tú estás en la alabanza, busques otra cosa para servir a Dios, con la cual sea bendecido tu prójimo. Bueno, dice, verso 13, perdón. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Bueno, ¿qué es velar? Velar es orar esperando, estar despierto, estar vigilante ante todo ataque de Satanás, estar firme en la fe. Y esto es muy importante para cualquier discípulo o siervo de Cristo, estar velando, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, tenemos que estar velando espiritualmente para no caer. Y se acuerdan que inicialmente hablamos de la administración económica con justicia y rectitud, integridad y honestidad. Bueno, hay que estar velando, porque puede ser que el diablo quiera tentarnos y meter, y lo reprendemos y se van en el nombre de Jesús. Vete, Satanás, no puedes estar aquí. Estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Puede ser que el diablo quiera tentar a algún hermano, quiera seducirlo en su carne y caiga de su estabilidad, y una persona que inicialmente fue íntegro ahora no lo sea. Entonces debemos velar y estar firmes en la fe,
que nuestra convicción de estar en obediencia al Evangelio hoy sea la misma que mañana, pasado mañana o en 10 años. Es importante estar firmes en la fe, porque Jesús dijo, el que permanezca firme hasta el fin, éste será salvo. Portaos varonilmente. Va a haber cosas dolorosas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a predicar a ranchos, vamos a predicar a ejidos, vamos a predicar a campañas de evangelismo en estadios, no sé, diferentes lugares, nosotros ayunamos, oramos y le pedimos a Dios dirección y que nos proteja, nos guarde, pero hay ataques, sucede tal o cual cosa, nos está molestando esta persona, o tuvimos, se enfermó, o llegamos a la casa y el esposo está bien enojado, no sé, pero hay ataques del diablo. Entonces, cuando tú quieres servir a Dios, ahí es cuando el diablo te pega más fuerte. Ay, ¿por qué cuando ya me puse a orar? ¿Por qué cuando ya me puse a ir a la iglesia bien, a servir en la iglesia? Es cuando más mal me va. Sí, porque el diablo ataca y no quiere que sirvas a Cristo. No quiere que prediques el Evangelio. No quiere que te pongas firme y te ataca. Por eso dice el verso 13 de 1 Corintios 16, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Porque el diablo te va a atacar, pero el diablo no aguanta mucho. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá. Y repréndelo en el nombre de Jesús y se va fuera. Átalo, repréndelo y échalo fuera, expúlsalo. Cuando nosotros vamos a predicar a ranchos, por ejemplo, a ejidos, de repente hay como fricciones, puede haber fricciones entre hermanos, o ya pasó esta cosa, o alguien se enojó, o incluso en la iglesia ahorita está pasando que una hermana que ya está sirviendo a Dios fuertemente, pues la amenazaron de un robo que ella no cometió de miles de pesos y que le van a poner una demanda, y ella es inocente, ella no hizo eso, pero el diablo se quiere vengar porque le duele cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, porque afectamos al reino de las tinieblas, lo golpeamos con el poder de Cristo. Pero nosotros tenemos que estar firmes en la fe, portarnos varonilmente y esforzarnos. Así que yo te invito, si tú quieres servir a Cristo en algo, tienes que reunir estas características. Y acuérdate de lo que te dije, porque en cuanto quieras servir a Dios, el diablo te va a pegar. Pero Dios lo permite para madurarte, para probarte, para ver de verdad tu corazón. Es un corazón de servicio al Señor, y todo lo que hagas para Jesús en la tierra será recompensado en los cielos. Dice el verso 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ese es el secreto fundamental. Bueno, no es un secreto, es una verdad. Todo lo que hagas para Jesús debe ser con amor. Cuando prediques el Evangelio, sí, predica la verdad. Si la verdad hace enojar a la gente, no importa, la verdad es la verdad y tú no vas a dejar hablar la verdad, pero hazlo con amor. Si tú vas a servir en la iglesia en algo, hazlo con amor. Si tú administras el dinero, hazlo con amor. Si tú eres encargado de los niños, hazlo con amor. Tal o cual cosa, hazlo con amor. Todo lo que hagamos, que sea con amor. Así debe ser el servicio de Cristo. Dios ama al dador alegre. También cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, lo hacemos con amor a las almas para que se salven, amor al pastor porque está rindiendo un servicio a Cristo y a nuestras vidas, nos edifica. Entonces vemos principios básicos, y este tipo de predicación de verso por verso es importante porque nos hace analizar las cosas, nos hace meditarlas. Yo te invito a ti que me escuchas que cuando tú leas la Biblia, no la leas así rápido porque te tocó leer este pedazo y ya me voy, no. Léelo despacito, medítalo, escudriñalo, pregúntale a Dios, pregúntale a otros hermanos maduros, sabios, que no te vayan a decir tonterías. Debe ser la interpretación en base al contexto. Vamos a leer el verso 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es de las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Bueno, cuando tú llegues al cielo, si eres fiel a Cristo, cuando llegues al cielo, vas a conocer a la familia de Estéfanas y probablemente lleguen y te digan, oye, nosotros somos la familia de Estéfanas. ¿Sí viste dónde estábamos en la Biblia? Y tú digas, ¿quién? La familia de Estéfanas. Ah, sí, pues aquí están ellos. Fíjense, lo que la familia de Estéfanas hizo para el Señor tuvo un efecto eterno a tal grado que todas las generaciones posteriores, que conocemos la Biblia, todas las generaciones posteriores a ellos los conocimos. Dios les dio un sitio de honor en su palabra, porque esta familia fueron las primicias de Acaya, en esa región fueron los primeros que se convirtieron.
Y después de convertirse, dice, se dedicaron al servicio de los santos. Entonces, ellos decidieron de corazón servir al Señor. ¿Te gustaría servir al Señor? No te estoy diciendo que vas a predicar, pero ¿te gustaría servir al Señor en algo? Ok, empieza a preguntarle qué quiere que hagas, pero haz algo. Y no vas a descubrir qué quiere que hagas y si no, te mueves. Y es muy peligroso no hacer nada para Dios y ser un cristiano dominguero calientabancas, porque te puede caer juicio de expulsión del reino de Dios. Acuérdense las parábolas que dijo Jesús al siervo inútil. Échenlo a las tinieblas de afuera, átenlo de pies y manos, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es sumamente peligroso no servir a Cristo. Jesús hizo todo por nosotros, todo, todo. Se bajó del cielo, no nos necesitaba a nosotros salvarnos, Él no nos necesitaba en el cielo, déjame decirte. Nosotros no éramos extrañados allá, éramos viles pecadores y merecíamos ir a la condenación eterna, a ser echados al infierno. Al contrario, empeoraríamos, contaminaríamos el cielo, siendo que el cielo es puro y santo. Y no nos necesitaban, pero por amor Jesús vino y nos salvó. Y Él dio todo, murió desnudo en esa cruz, traspasado por esos clavos. Jesucristo lo dio todo por amor. Derramó su sangre, murió por nosotros, vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir y murió la muerte de maldición que merecíamos nosotros colgados en un madero. Y ahora, ¿cómo nosotros no vamos a servir al Señor por amor? Yo creo que esa es la manifestación de que de verdad tenemos fe en el Evangelio. Servir a Dios porque vimos que Él también se hizo siervo para salvarnos. Y qué impresionante. Si vemos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y no nos dan ganas de servir al Señor, yo creo que no hemos entendido absolutamente nada. La necesidad de servir al Señor es una necesidad de verdad del corazón que surge cuando alguien se da cuenta quién es Jesús y qué fue lo que hizo por mí. Bueno, y dice el verso 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Bueno, voy a hablar de un punto muy importante. Nosotros creemos bíblicamente, y lo voy a demostrar, que la única cobertura espiritual es el Espíritu Santo. Si tú te cobijas de un pastor, un supuesto apóstol, entre comillas, o un siervo de Dios, tú te cobijas con su cobertura espiritual, eso es pecado. Isaías 30, verso 1 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, y se cobijan con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Dice, se cobijan con cubierta y no de mi espíritu. Creemos que la única cobertura, cobija, con la que te puedes cobijar es con el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento nunca se enseña a cobijarse con hombres, se enseña a sujetarse, es diferente. El cobijo es para protección y ningún hombre te puede proteger con su cobertura espiritual, pero el Espíritu Santo sí te puede proteger. Entonces es bien importante entender eso, porque hoy hay mucho falso ministro de lobo rapaz vendiendo sus coberturas espirituales, entre comillas. ¿Cuál cobertura, por favor? La Biblia enseña que solo el Espíritu Santo nos cubre. Pero la Biblia sí enseña a sujetarse. Pero hay que sujetarse a personas maduras que sirven a Cristo. Entonces, la familia de Estefanas era un ejemplo. Tú dices, bueno, me voy a sujetar a personas como ellos, que sirven al Señor y son maduros. ¿Por qué? ¿Sujetar qué es? Sujetar es humillarse. Algunas veces sí ser obediente, pero es humillarse por amor al Señor. Sujetarse y cobijarse son diferentes, y yo te pido que tú medites en esos dos. Ningún hombre, ningún pastorcito te puede decir que te da su cobertura espiritual. Eso es pecado. Pero sí te puedes sujetar y Dios te va a bendecir porque eres un hombre sujeto y esa es su voluntad. Y reprendo toda obra del diablo en el nombre de Jesús, se van son atados. Bueno, es que el Señor me dio un discernimiento en este momento. Entonces, verso 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Qué interesante, estas tres personas fueron con Pablo, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced a tales personas. Hay que reconocer en la iglesia a los que están sirviendo.
Básicamente estamos hablando del servicio al Señor también. Entonces, reconocimiento. Verso 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, los que les platiqué que adoctrinaron a Apolos, con la iglesia que está en su casa. Ah, iglesia en casa. Sí. La Biblia, en muchos libros de la Biblia, en el Nuevo Testamento menciona iglesias en casa. Muchas veces. Entonces, ¿cuántos tienen que ser? ¿Cuánta gente se tiene que reunir para considerarse iglesia? A partir de 2. Jesús dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, donde 2 miembros del cuerpo estén, ya es iglesia. Iglesia en casa, qué interesante. Vemos muchas iglesias en casa en la Biblia, no era como ahora, era más familiar. Y es muy sano reunirse en casa. Bueno, la pregunta es, ¿un grupo de gente se puede reunir en una casa sin tener un pastor? Mi respuesta es sí. Lo más saludable es que se reúnan con alguien maduro, que obedezca y predique, obedezca el evangelio y predique la sana doctrina. Pero vemos muchas iglesias en casa aquí. Pero vemos en esta radiografía, porque para mí es una radiografía, este capítulo 16 de la Iglesia Apostólica, que es lo más sano, es el modelo bíblico. Vemos una iglesia ordenada, vemos una iglesia que están sirviendo al Señor, vemos una iglesia que cada quien tiene su rol, su papel, vemos una iglesia donde se pide que haya sujeción a gente madura que sirve al Señor. Entonces, vemos una iglesia con orden, ¿verdad? Hay dones muy escandalosos, sí, pero incluso los dones escandalosos se deben usar con orden también, ¿verdad? Bueno, entonces, esta iglesia que está en su casa dice, saludan mucho en el Señor. Vemos una iglesia unida, en armonía, en amor, a pesar de no ser el mismo edificio, de no ser el mismo pastor. Vemos una iglesia que se ama, y eso es bien importante. Pero ojo, el ecumenismo es pecado. Nosotros no vamos a tener comunión con una persona que se diga cristiana, pero predique doctrina diferente a lo que Jesús enseñó. El amor no se superpone a la sana doctrina. Si tú no tienes la doctrina de Cristo, no eres mi hermano. No lo eres. Vamos a tener comunión con quien tenga la doctrina de Cristo, con cuestiones salvíficas, porque hay cuestiones que no son salvíficas. Y el Señor también le va a ir enseñando a los que le aman y quieren conocer la verdad. Dice, por ejemplo, segunda de Juan, es un solo capítulo, el verso 7 en delante dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Fíjense, se desviaron, alguna vez tuvieron la doctrina, pero se desviaron. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10, pongan atención. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ay, apóstol Juan, qué falto de amor. No es falta de amor, es la verdad. No traen sana doctrina, no lo recibimos, no son hermanos. Pero aquí había una hermandad preciosa en la iglesia apostólica porque estaban en la sana doctrina. Dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Interesante. Si tienes comunión con un hereje, estás en pecado tú también porque lo toleras. Entonces el amor es para verdaderos nacidos de nuevo, gente que de verdad está dentro del cuerpo de Cristo, aleluya. Dice, os saludan en el Señor. ¿No les ha pasado que tú conoces a alguien cristiano y sientes un amor innato, un amor instantáneo en Cristo en tu corazón por esa persona y nunca la habías visto? Una afinidad instantánea, ipso facto, amor de Dios en el Señor por esa persona que es hermano en Cristo. Es algo que el Espíritu Santo pone. A mí me pasa, yo conozco a alguien cristiano y siento afinidad instantánea por esa persona, pero bien cristiano. Verso 20. Os saludan todos los hermanos, saludaos unos a otros con ósculo santo. Bueno, ¿qué es esto de ósculo santo? Es beso santo.
Este beso santo es un beso de amor. Dice, saludaos en el Señor. Dice, os saludan todos los hermanos y saludaos unos a otros. En la iglesia debemos saludarnos con amor. No como ese saludo católico que dicen, la paz, la paz, la paz del Señor. No, esa manita. No. Nosotros en la iglesia de Cristo es un abrazo y del corazón entrañable, de las entrañas. Te amo, hermano. Qué bueno que estás aquí. Estamos teniendo comunión juntos para llegar al reino de los cielos, perseverando en el Evangelio. Es ese amor, es esa unión que está en la Biblia. Qué precioso, ¿verdad? Verso 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maldito. Qué interesante. El Señor viene, Maranata. Entonces, vemos la radiografía de cómo era la iglesia y la tenemos que imitar. Bueno, si mi iglesia local no es así, ¿qué hago? Pregúntale a Dios, porque puede ser que tú estés en una iglesia apóstata, muy alejada de la verdad, y estés en peligro. Estamos en los últimos tiempos, el Señor Jesucristo ya viene. Y hay iglesias apóstatas que le desobedecen en todo. Es mejor reunirse en su casa, pero siempre guiado por el Espíritu Santo, siempre que Él te muestre. Y si tú te sientes a gusto, donde predican herejías, palabra leudada, bueno, tú también te puedes leudar y puede que no llegues al reino de Dios. Ten mucho cuidado con esto. El Señor Jesucristo viene, Maranata. Y si Pablo decía que ya venía en ese tiempo, imagínate ahora. Qué interesante que hoy, 4 de julio del 2017, creo que se llama Kim Jong-un, el presidente el dictador más bien de Corea del Norte, lanzó un misil balístico con capacidad de carga para armas nucleares pesadas y de largo alcance. Y les dijo una grosería a los moradores de Estados Unidos, les dijo que ese era su regalo del Día de la Independencia de Estados Unidos. A lo que Nikki Haley, la portavoz de Estados Unidos frente a la ONU, le respondió, gracias, en forma sarcástica e irónica. Vemos cómo la guerra nuclear mundial está a la vuelta de la esquina. Jesucristo viene. Estaba viendo un mapa de los países que ya aprobaron el matrimonio homosexual, que esa es una abominación, sodomía. Y son 23 países en el mundo, más otros que les permiten la unión civil, más no como matrimonio. Entonces, yo veo que ya estamos como en los días de Lot, como dijo el Señor Jesucristo. Los sodomitas están a todo lo que dan. Guerras y rumores de guerra a todo lo que da. Y yo hoy más que nunca yo puedo decir lo que dice el verso 22. Maranata, el Señor viene. Y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Ahora, ¿por qué dice el que no amare al Señor Jesucristo? Bueno, si tú no sirves a Dios en nada, es porque no le amas. Esa es la verdad. Sin pelos en la lengua. Si tú eres un cristiano dominguero, que con trabajo lee la Biblia, con trabajo ora, pero no haces nada para Dios, no repartes volantes, no posteas en tus redes sociales nada del que predique el Evangelio, eres un palo seco, no haces absolutamente nada para el Señor, tú no amas a Jesús, no te engañes a ti mismo. El que le ama, le sirve. ¿Qué dice la Biblia de la suegra de Pedro? Que Jesús la sanó, le quitó la fiebre y dice que se levantó y le servía. Cuando Jesús sanó a los ciegos de Jericó, dice que le siguieron por el camino. Si tú no estás sirviendo a Jesús en nada, déjame decirte que lo más probable es que tú termines en el infierno. ¿Por qué? Porque tú ves el amor de Jesús, el amor de Dios manifestado en carne, que es Jesucristo, el verbo de Dios, el amor en acción, que no solo son palabras, Jesús fue a la cruz por ti. Ves ese amor de Dios tan grande y maravilloso de pagar tu deuda que tú no pudiste haber pagado, borrar tu maldad, tu transgresión, y tú no quieres servir en nada al Señor, no te interesa. Déjame decirte que lo más probable que si esa es tu condición, seas un miserable, pobre, ciego y desnudo espiritualmente y termines en el infierno. Y no servimos a Dios por miedo, servimos por gratitud. Pero si ya pasó mucho tiempo y no te ha interesado servir a Dios en nada, eso es muy peligroso. Sirve a Cristo, levántate, no seas ciego, despierta y mira lo que Dios espera de ti. Porque a veces Dios no va a venir y te va a decir literalmente, quiero que me sirvas en esto. A veces sí lo hace, pero tal vez no ocurra en tu caso. A veces la mayoría descubre en qué los quiere Dios trabajando cuando ellos solitos se levantaron y se pusieron a trabajar.
Entonces, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y el amor se demuestra con servicio. El Señor viene y Jesús va a venir. Y a ti te va a encontrar como mayordomo fiel y prudente, que está velando y abre la puerta cuando su Señor llega y le da la ración de trigo a los miembros de la casa a su tiempo. ¿O vas a estar rascándote la panza, comiendo y bebiendo con los borrachos? Vendrá el Señor de ese mayordomo a la hora que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo pondrá con los infieles, con los incrédulos. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Qué impresionante que un capítulo de la Biblia que nos habla del servicio al Señor nos muestra esta verdad tan poderosa. Maranata, el Señor viene. Jesucristo ya viene. Nosotros somos la generación que vivirá el arrebatamiento de la iglesia y verá el inicio de la tribulación de 7 años. La primera mitad de la tribulación y la segunda mitad la gran tribulación. Pero nosotros somos esa generación porque Jesús dijo, cuando vean a la higuera reverdecer y echar ramas, es que el verano está cerca. Y la higuera es la nación de Israel. Oseas dijo que iban a ser 2 días de Dios antes de que Jesús regresara de nuevo. Entonces, vemos cómo Israel ya fue país otra vez en 1948 y Jesús dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Entonces no va a morir el último ancianito que vio a Israel ser nación en mayo de 1948 antes de que Jesús regrese. Nos va a tocar a nosotros. Tú eres esa generación. Y si no crees, te vas a acordar de mis palabras más adelante. Verso 23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Es imposible servir a Dios si no es por su gracia. ¿La gracia qué es? Poder para obedecer. Es el poder que el Espíritu Santo nos da para obedecer a Cristo, servirle con los dones sobrenaturales, servirle con sabiduría, con inteligencia, con gracia, con amor, con fe, con paz, con perseverancia. Necesitamos su gracia. Y aquí Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Para servir al Señor, busquemos esa gracia de Dios. Vete a tu cuarto, cierra la puerta, póstrate, levanta tus manos y dile, Dios, dame gracia, Señor, para servirte. Y esa gracia es la que te va a impulsar y te va a quitar la flojera. Verso 24. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Pablo les muestra que incluso su propio servicio al cuerpo de Cristo, primero a Cristo y luego al cuerpo de Cristo, su propio servicio emana de un corazón de amor. Y esto es con lo que termina la carta y dice, amén. Entonces, los retos que yo te dejo a ti es, si estás sirviendo al Señor, síguele sirviendo y sírvele aún más. Si no le estás sirviendo, bueno, busca algún lugar donde servirle. Busca algún lugar donde participar en el cuerpo de Cristo, pero levántate y hazlo, porque Jesús ya viene y vas a ver que cuando tú sirvas a Dios, vas a ser más bendecido. Cuando yo voy a predicar a la calle, me llevo gente que me acompaña a predicar y terminamos, la gente sale llena de gozo, llena de paz, llena de fuego del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú sirves a otros, tú eres el doble de bendecido. Hay un proverbio muy bonito que dice que al que reparte con liberalidad, después se le da más a él. Y esto es verdad. Al que parte y reparte le toca la mayor parte, es verdad, es bíblico. Entonces, cuando tú sirves a Dios orando por los enfermos, Dios te sana a ti. Cuando tú echas fuera demonios, Dios te libera y te da paz a ti. Cuando tú vas a los hospitales y oras por los enfermos, Dios te llena de gozo y de salud a ti. Servir a Cristo lo vamos a hacer toda la eternidad. Toda la eternidad. En el cielo también vamos a servir a Dios. Pero va a ser un servicio de amor, de paz, de gozo. Va a ser un servicio que nos va a producir gozo eterno. Aquí trabajas, te da flojera, te cansas y no, hasta no te gusta levantarte temprano para ir a trabajar. Pero servir al Señor es algo hermoso. Gloria a Dios. Yo espero que esto haya sido para edificación de tu vida. Y si tú no tienes lugar donde servir a Cristo, pero le quieres servir, te pido que repitas esta oración conmigo. O si habías sido infiel en la economía, no diezmabas, no ofrendabas, pero ya lo quieres hacer y te quieres arrepentir, yo te invito a que repitas esta oración conmigo. Vamos a orar. Si tienes algo en la cabeza, quítatelo si eres hombre, porque el que ora o profetiza con la cabeza cubierta, siendo varón, afrenta a su cabeza. Dicen, vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias porque me has mostrado en tu palabra que tú quieres que yo te sirva. Yo te pido que me des un lugar, me muestres para qué existo, Señor, qué propósito tienes tú para mí en mi vida. Yo quiero servirte, Dios, con gozo.
Quiero servirte, Señor, con los dones del Espíritu también. Muéstrame, Dios, y ayúdame a servir. Ábreme puertas, guíame, encamíname en tu justicia para saber dónde tú quieres ponerme, Señor, porque yo no quiero ser un siervo inútil que lo echen a las tinieblas de afuera, al llorar y crujir de dientes. Quiero ser un siervo útil, Señor, en tu reino, en tus manos. Y te pido perdón, Padre Celestial, si estuve robando en diezmos y ofrendas, si estuve robando, Señor, en cuestiones económicas o fui infiel. Me arrepiento, Señor, yo no quiero ser un ladrón porque los ladrones no entran en tu reino. Ayúdame a ser íntegro, justo, recto. Lava y limpia mi corazón, mi mente y quita de mí todo lo malo. Gracias, Padre, por esta predicación que alimentó mi alma, mi espíritu, y tú me enseñas, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.